a veces la articulación está pensada para que el niño se acomode a la escolaridad primaria. Acá no podés hacer esto, acá tenés que estar de tal manera, ¿no? Y bueno, y entonces parece que llegan a un lugar que, no me puedo mover, no puedo jugar, no puedo, todo tengo lo que escribir en la hoja, ya desaparece. No puedo llorar si extraño a mi mamá, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que hay que empezar a que la articulación aliviane un poco ese mensaje, porque también es mucha presión. Hola, bienvenidos a Modo Active, el podcast de Active Learning que te habla sobre educación, innovación y crianza. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la vida de cualquier niño, y que es la transición entre lo que es el nivel inicial, esa sala de preescolar, y lo que es primer grado. Muchas veces este tema está subestimado y se considera que no es importante, pero estamos hablando de una clara transición que es cognitiva, social, emocional, académica, y que sin lugar a dudas va a marcar la relación de este niño con su escuela. Mi nombre es María del Rosario Zárate, soy referente pedagógica de los colegios de Active Learning de la provincia de Santa Fe y acompaño a los equipos directivos y a los docentes en el seguimiento de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes. Mi nombre es Alejandra Batrano, también soy referente pedagógica de los colegios de Active Learning. Y hoy contamos con una invitada muy especial, la licenciada Carolina Mora. Carolina es escritora, psicóloga clínica especializada en psicología infantil y perinatal. Trabaja con familias acompañando los momentos de cambio y desarrollo de los chicos y tiene una manera de hablar de estos temas que llega a los adultos desde un lugar cálido y sin vueltas, ¿no? Que eso nos parece muy interesante. Carolina, bienvenida a Modo Active. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Un placer, Caro, un placer enorme. Bueno, Caro, a ver, empezamos hablando un poquito de esta transición tan importante, ¿no es cierto?, entre lo que es el jardín y el primer grado, que sin duda marca un hito importante en la trayectoria escolar de un niño. Y como decíamos antes, tiene que ver con cambios muy importantes que se van a dar, que seguramente van a repercutir en esas experiencias futuras a lo largo de toda su escolaridad. Entonces, la pregunta puntual con la cual podemos empezar este podcast es preguntarte cuáles son esos cambios que hacen que sea tan significativa esta transición. Sí, como bien decís, de hecho hasta escribí un libro hablando de esa transición. Ah, buenísimo. Acá lo traje para que lo veamos. Voy a la escuela, genial. Es un poco la parte 2 de Voy al jardín, que es el es libro. La continuación. Exacto. Bueno, es que un poco pasaba eso, ¿no? Que las familias se preocupaban por esta transición y no sabían cómo explicarles a los niños y cómo ir trabajándolo a lo largo del año, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea del libro tiene que ver con poder hablar de todos esos cambios y no solo hablar desde la historia, sino también iniciar conversaciones en el grupo familiar, en la escuela, en el grupo de pares. Yo creo que una de las cosas que cambia mayormente, bueno, muchos niños y niñas cambian de escuela, efectivamente, ¿no? De institución, de edificio. Se cambia también del grupo de pertenencia. De amistades, claro. Porque, bueno, si bien algunos compañeritos quizás continúan y se cambian juntos o siguen en la misma institución, si es que tienen a nivel primario, eso también se transforma porque entran compañeros nuevos, nuevas dinámicas. Y también hay un cambio grande en la expectativa social, ¿no? Hacia esos niños. ¿Qué va a pasar? En donde ya se espera otro nivel madurativo, otra capacidad de espera, vale la redundancia, a otro nivel de autonomía, otro nivel de reflexión, de profundización en los conceptos, en los contenidos. Entonces, bueno, es todo un proceso como muy, muy fuerte y profundo, ¿no? Caro, te escuchaba y pensaba, la siguiente pregunta tiene que ver con esto que estabas diciendo, ¿no? Con lo que esperan los demás, ¿no? Y eso quizás, ya nos vas a decir vos, se juega también con las emociones de los chicos, en la expectativa que hay sobre cómo voy a transitar ese momento. Quizás los chicos no lo pueden poner en palabras explícitas, me está pasando esto, pero sí hay mucho de esto en mi experiencia como docente y sobre todo en primer grado. Nos pasaba que quizás los más ansiosos son las familias, ¿sí? ¿Cómo ves esto de las emociones de los niños, la familia que acompaña
y también del docente de primer grado. ¿Qué nos puedes contar ahí en esto? Yo creo que tienen mucha presión las docentes de sala de 5, ¿no? Las de preescolar, justamente porque actualmente, por lo que vengo escuchando y mi experiencia también acompañando a familias y como mamá y también con mis amigas docentes, hay, ¿no? Como una presión muy grande de que lleguen preparados para primer grado, que lleguen preparados, que es llegar preparado, ¿no? Como, entonces también ahí la expectativa es muy variable dependiendo de un poco el estilo educativo de la escuela, ¿no? Digamos, hay coles que son más exigentes a nivel contenido, que esperan que los niños lleguen, no sé, sabiendo escribir, identificando letras, o algunos ya como haciendo otros procesos más complejos. Y en otros coles, bueno, eso todavía se entiende como un proceso más de construcción, que en realidad es como debería ser, ¿no? Se supone que la alfabetización es un proceso a lo largo de los primeros años de escolaridad primaria, que bueno, el nivel inicial está más enfocado en cuestiones más sociales y de acercamiento a lo académico desde la curiosidad genuina, ¿no? Desde lo lúdico, pero muchos chicos padecen bastante esa presión porque, digo, hay una presión que sufre el plantel docente y también hay una presión que se traslada a los niños, ¿no? Porque está esto de, bueno, miren que en unos meses van a estar en primer grado, en unos meses van a estar en primer grado. Lo complicado, ahora de verdad empieza el colegio, porque viste que es una muy común, muy recurrente. Y esto que decís, que importante, ¿no? La articulación entre los niveles, ¿no? Si es una articulación planificada, pensada, ¿cuánto va a favorecer a ese niño, ¿no? No solamente en la continuidad de los aprendizajes, sino, bueno, en la seguridad emocional tan importante, o cómo va a afrontar otros desafíos. Y una articulación que no sea 100% adultocéntrica, ¿no? Claro, porque ¿no? A veces la articulación está pensada para que el niño se acomode a la escolaridad primaria. Exacto. O sea, para, Y bueno, al ves, revés. acá no podés hacer esto, acá tenés que estar de tal manera, ¿no? Y bueno, y entonces parece que llegan a un lugar que, ay, no me puedo mover, no puedo jugar, no puedo, Todo tengo lo que que hacía en el escribir en jardín la hoja. ya desaparece. No puedo llorar si extraño a mi mamá, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que hay que empezar a que la articulación aliviane un poco ese mensaje, porque también es mucha presión. Y bueno, y hay familias que les pasa de todo, ¿no? Hay familias que se quejan mucho de esto, de la presión que ven en los chicos, porque hay nenes que realmente manifiestan preocupación, que la pueden verbalizar, y otros que por ahí lo manifiestan de otras maneras, o que se manifiesta más llegando ya al primaria, al primer grado. Y otras que sí, que por ahí la ansiedad la trasladan también. Y bueno, ¿y qué le puedo enseñar? ¿Y qué me lo senté a escribir? ¿No? Entonces, bueno, hay ahí como que generar un espacio de contención también para las mamás y los papás. Y por ejemplo, vos hablabas de estos, bueno, que sabemos que es normal a veces que los niños estén ansiosos al principio, bueno, por todo lo que viene, por estos cambios, pero ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta, o la familia o los docentes, de aquellas situaciones, digamos, que son normales, esa ansiedad normal, saludable, por decirlo de alguna forma, no sé si es saludable la correcta, vos me dirás, o de aquellas situaciones puntuales que requieren de más atención, ¿no? Que decir, bueno, acá esto me llama la atención. ¿Cómo podemos darnos cuenta, digamos, de que tengo que ocuparme de que mi hijo pueda transitarlo mejor? Sí. A ver, hay una ansiedad que es esperable, que tiene que ver con los cambios, ¿no? Que a cualquier persona, cuando va a enfrentar una situación desconocida o que genera incertidumbre, bueno, puede aparecer la ansiedad como una respuesta esperable de, bueno, alerta, bueno, ok, esto es algo nuevo, tengo que ver acá con qué me voy a encontrar, ¿no? Ahora, si esa ansiedad sobrepasa esa capacidad de procesamiento de ese niño, de esa niña, por ahí quizá nos vamos a encontrar con algo más sintomático, ¿no? Como dificultades persistentes o más intensas, ¿no? Es esperable que por ahí los primeros días que llegan a la escuela nueva aparezca esto de, bueno, no quiero entrar, no sé, me acompañás. Ahora, si eso persiste en el tiempo, si cada vez es más intenso, si durante la jornada escolar eso no puede como ir cediendo y ese niño tiene que poder disfrutar de esa escolaridad, ¿no? O hallarse cómodo en ese espacio, ¿no? Entonces, si vemos que eso se sostiene, bueno, ahí estamos hablando de algo que hay que intervenir de una manera específica, ¿no? Claro, claro. Bueno, y entonces ahora, digamos, esto es como una intro muy interesante, pero también pensamos en un bloque de herramientas concretas. Este espacio que nosotros construimos, que es este podcast,
llega a familias y llega también a docentes de los coles de Active. Y en torno a las herramientas, también se nos ocurrían algunas preguntas, ¿verdad, Ro? Sí, perfecto. Nosotros, bueno, yo había pensado en situaciones bien concretas que hacen a la diaria, ¿no? Y bueno, yo me fui como anotando, yo trabajé mucho tiempo en el nivel inicial, entonces, bueno, es como que aparte de recabar información, sobre todo de nuestros colegios, del nivel inicial de los colegios de Active Learning, y hay como casos muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, el primero, el caso del cuaderno vacío. Es la típica que papá y mamá, ansiosos, llegan a casa y lo primero que hacen es agarrar la mochila y a ver lo que hicieron. Voy a ver lo que hicieron. Y encuentran 3 o 4 líneas desordenadas o algo que muchas veces pasa, ni siquiera entienden qué quiso escribir, no se entiende. Bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros sabemos que hay un proceso invisible muchas veces de adaptación que incluso llega antes que los resultados? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para, digamos, ayudar a las familias a que valoren este trabajo en el cuadernito y que a su vez no generen esa presión en los niños de vas a tener que ir a maestra particular? Porque se escucha muy seguido en primer grado. Voy a hablar ya con la maestra porque algo tenemos que hacer. Totalmente. Y los chicos también escuchan esto, ¿no? Entonces ahí aparece una presión que puede ser implícita o explícita o directa, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, eso es fundamental, ¿no? Porque, bueno, como mamá o papá o familia es esperable que que aparezca cierta ansiedad o tener preguntas o, digo, no tenemos por qué saber cómo es ahora la educación. El primer grado de ahora entiendo que es muy distinto al que vivimos nosotros hace unos cuantos años en nuestra infancia. Entonces, bueno, tener esas dudas de, esto está bien, que escriba así, que no dibuje nada, que haga 2 palabras, que la letra sea gigante, ¿no? Que las palabras todas pegadas, cosas que nos pasan, que a mí me pasaron el año pasado, mi hijo empezó primer grado. Entonces, bueno, ahí está bueno como ponerse ese filtro y decir, ok, el adulto soy yo, tengo que ir a otro adulto a tener esta conversación, no a mi hijo. Entonces, bueno, ok, si tenemos dudas, si no sabemos si es esperable, si nuestro niño o nuestra niña está respondiendo como se espera, bueno, pedir una reunión y en un ámbito privado, ¿no? Sin el niño involucrado presente, pautado. Bueno, poder sacarnos todas las dudas de lo que nos genera ese cuadernito, ¿no? Y bueno, muy probablemente nos encontremos con una maestra o un maestro que nos diga, bueno, estamos en un proceso, estamos a, 2 meses de primer grado, ¿no? Probablemente las ansiedades ahí bajen. Podemos bajar muchísimo. Y sí, la presión a nuestro hijo también puede acceder, ¿no? Correcto, clarísimo. Ahí hay algunos tips que están buenos. Yo los ponía en práctica siendo directora de escuela cuando tenía estas situaciones, sobre todo los primeros meses de primer grado, que eran, bueno, quizás, a ver, te pregunto, Caro, vos como experta, ¿qué opinás? Que puede ayudar a nuestros docentes de la red, ¿no? Cuando ese cuaderno viene vacío o cuando quizás llegamos a casa y los papás dicen, bueno, a ver qué hicimos, ¿no? Que el encuentro de tu hijo con el cuaderno no sea desde nos ponemos a hacer alguna tarea puntual, sino que sea desde lo cotidiano, desde conversar, desde el diálogo y hasta donde los chicos quizás quieran contar, porque si uno todo el tiempo les pregunta, después aparecen, no me cuenta nada, no me dice nada, ¿no? Entonces, el tip que nosotros dábamos a las familias en su momento era que el encuentro en casa con el cuaderno no sea quizás de ponernos a hacer una tarea donde se sientan observados, sino de relatar, bueno, ¿y qué es lo que... cómo lo viviste hoy? Y quizás a veces sin sacar el cuaderno. ¿Cómo ves, Caro, esto? Quizás como de sugerencia, sobre todo para los primeros meses de primer grado. Sí, también que creo que esto de, bueno, entender que a lo largo del día hay varias transiciones y llegar a casa es una transición, ¿no? Después de por ahí estar algunos niños doble jornada en una escuela. Entonces, que lo primero que aparezca sea la exigencia de mamá, papá, la abuela de ver el cuaderno, bueno, nada, no está bueno, ¿no? O sea, a veces es lo que nos sale, pero sí está bueno proponer un recibimiento que tenga que ver con esto, con te hago una merienda, vení, relajemos un rato, ¿no? Y después sí, una vez que volvimos a conectar, que hay algo de la exigencia que se aflojó, bueno, a ver si queremos, podemos, a ver qué hiciste hoy, y por ahí marcar lo que sí, mirá, acá hiciste esta, no sé, mirá esta palabra, acá dice tal cosa, ¿no? Como no decir, no pudiste copiar esto, o por qué las palabras se te pegaron, o por qué, ¿no? Claro. Como esa crítica, como intentar como, bueno,
procesarla por dentro y hablarla con otra persona adulta y no llevársela a los niños, ¿no? Porque si no es esto, si no es la doble evaluación, ¿no? Claro. De sentir que en la escuela tengo que rendir y que en casa También estoy bajo la lupa. mirando. ¿Qué hago? Dejo de hacer. Bueno, a lo mejor esto también puede estar asociado con otro de las cuestiones que suceden comúnmente, que es este cansancio. Muchas veces los padres te dicen, mira, llega del colegio con berrinches, enojado, malhumorado. En el jardín esto no pasaba. Entonces, bueno, ¿cómo podemos, digamos, ayudar a las familias a encontrar una respuesta constructiva, efectiva, que a su vez pueda alivianar a ese niño que evidentemente algo le está sucediendo, y a su vez mamá y papá o familia que te preocupas porque sí, ¿qué está pasando? Más allá del estrés que produce y del agotamiento, ¿no? ¿Qué herramientas podemos darle a la familia o qué sugerencias para esos momentos puntuales? Sí, es complejo porque es verdad que a veces dependiendo de la escuela, la educación inicial que tuvieron, a veces hay un salto como muy grande para algunos niños, ¿no? Que pasan por ahí de un jardín tranqui o lúdico a una escuela bilingüe, por ejemplo. Claro, doble turno. Donde la adaptación no existe prácticamente, donde hay muy poco tiempo de dispersión, de recreos desestructurados o de momentos de juego libre. Entonces, bueno, es esperable que algo de todo eso, por ahí durante la jornada escolar los niños de un poco se sobreadaptan, aunque no nos guste, se sobreadaptan y llegan a casa, que es un lugar seguro, y largan todo. Todo lo que ¿no? Y lo largan como pueden, emocionalmente, llorando, quejándose, haciendo algún berrinche, ¿no? No es tan fácil decir, es que me agota mucho la doble jornada. Estoy cansado emocional y necesito corporalmente, un descanso. Claro, a veces ni nosotros podemos hacer eso, ¿no? Sí, registrarlo. Darnos esa pausa. Entonces, bueno, hay que entender también eso y esto hay que tenerle mucho cuidado porque sobre todo con esta exigencia de que lleguen de la escuela y sigan haciendo, ¿no? Que a veces salen del cole y los anotamos en fútbol, en inglés, en, no sé, ballet, arte, bueno. Y nada, y la realidad es que necesitamos también estar en casa en momentos de no hacer nada. Exactamente. Nada pautado, ¿no? Como vida cotidiana. De aburrirse también, que no viene mal. Entonces, bueno, cuidar un poco eso a veces, ¿no? Que no nos agarre como el acelere de tener el niño entretenido, de tenerlo al día con todo. Hay tiempo para eso, están en primer grado. Ya lo creo. Entonces, bueno, eso es fundamental y que poder encontrar estas pausas familiares desde el disfrute y desde también esto, ¿no? De ambientes desestructurados. Bueno, ¿y qué tenés ganas? Bueno, nos ponemos a pintar, ¿no? Como, tengo que ir a acompañarme al almacén de enfrente. Vamos caminando y, no sé, nos distrajimos y nos encontramos una fila de hormigas, vamos a ver cómo caminan, ¿no? Porque siguen necesitando eso también. Totalmente, es parte de esa transición. Me encanta esto que decís, Caro, porque tiene que ver con esto de darles tiempo de ser niños, ¿no? Porque tendemos a estar en una sociedad donde cada vez el niño, digamos, cumple jornadas muy largas de actividades y ahí yo quiero sumar algo que me parece que es interesante también para la mirada de los docentes, ¿no? En esta transición del jardín a primaria, que si las cosas que estábamos haciendo en jardín, que eran lúdicas, estaban muy buenas, ¿por qué no sostenerlas en primer grado, ¿no? Entonces, sostener estos espacios de aprendizaje en esta misma línea. Pareciera que cuando llega a primaria todo se terminó y tenemos que mirar con el banco hacia adelante, ¿no? Entonces, también darnos ese tiempo a los docentes de construir espacios en el aula que tengan que ver con el juego, porque obviamente con el juego se aprende, ¿no? Entonces, creo que es una combinación que podemos hacer escuela, familia y acompañar en esa transición a los chicos, ¿no? ¿Cómo lo ves, Caro? Sí, tal cual. Y por ahí también hay mucha presión, capaz, me da la sensación del resultado en el cuaderno, como decías, ¿no? Entonces, capaz que a veces hay docentes que quieren implementar esto de lo lúdico y necesariamente no tiene que haber una producción en el cuaderno. Exacto. Pero claro, se sienten observados o por el equipo directivo o por inspección o por los papás por los que papás, miren, muchas veces dicen,
ay, pero el cuaderno no trajo nada. ¿No? Entonces, bueno, hay que también poder tener esas conversaciones en las reuniones de familias y explicarles que también eso es parte del aprendizaje, ¿no? Que a veces por ahí el cuaderno no va a venir lleno, pero porque se estuvieron haciendo otras estrategias de aprendizaje significativo en el aula. En interacción, ¿no? Exacto. Capaz que fue una producción de un afiche grupal y no una cosa que hizo tu hijo en su cuaderno solito de copiado, ¿no? Claro, Exacto. obviamente. Pero bueno, sí, es súper importante. Esto que vos decís trayendo de vuelta a la familia, ¿no? O sea, nosotros sabemos que es un factor clave, digamos, en lo que es la educación de los hijos, ¿no? Y sucede muchas veces que, los padres son quizás quienes están más ansiosos y más preocupados que los mismos niños. Entonces, creo que este mensaje, esta coherencia entre el mensaje de la escuela y de la familia es clave para que estos procesos se puedan llevar con tranquilidad y también, a su vez, como vos comentabas, ¿no? Que también sepa la familia, bueno, esto va a suceder en el colegio, entonces no tengo que preocuparme o anticiparme o angustiar a un niño, porque claramente lo que decimos y lo que transmitimos es lo que somos un espejo, así que están mirando todo el tiempo, se ven ahí, es lo que van a sentir, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de este mensaje, de esta sintonía entre familia y escuela. Sí, totalmente. Y en esta línea hay algo que también nos parece interesante que sumar, que es el desafío de la autonomía en los niños pequeños, ¿no? Que también sucede en la transición del nivel inicial al primario, ¿no? Que esto mágicamente llegaron a primer grado y ahora van a ser más autónomos, van a poder revisar su mochila, van a poder... Y tenemos de todo en esa línea. Tenemos familias que quizás el docente dice, dejemos que ellos acomoden su mochila y sus cosas, aunque no estén de la mejor manera, y cuesta, ¿no? Porque queremos acompañarlos, pero le hacemos las cosas. Y tenemos también la resistencia a las rutinas. Entonces, ahí nosotros siempre en Active lo que trabajamos en los coles es el desarrollo de la autonomía de los chicos desde los niveles más chiquitos a su justa edad y entendiendo el proceso de cada uno en la construcción psicológica también y lo que implica la palabra autonomía. Pero, ¿cómo ves esta transición entre el nivel inicial y primaria y las actividades que tienen que ver, por un lado, con el desarrollo autónomo y por el otro lado, con espacios donde se construya, donde se empiece a construir en actividades estos pasos autónomos? Sí, a veces hay familias que les sale, a veces se polariza, ¿no? Como familias que, bueno, les hacen todo. Claro. O les cuesta mucho ver que pueden, no sé, ponerse un abrigo. Sí, vestirse solos, no sé, cerrar la puerta cuando van a bañarse, ¿no? Como cosas que son muy de la vida cotidiana y que la escuela un poco les ayuda porque va traccionando a decir, bueno, ok, pero ya puede armarse la mochila, ya puede prepararse la ropa del día anterior. Y hay otras que por ahí sueltan muy rápido, ¿no? Entonces, sí, también pasa. es como, También. bueno, esto es tu responsabilidad y bueno, la realidad es que están en primer merienda, grado. por ejemplo. Sí, Claro, estamos en primer grado y tenemos todavía que hacer ese trabajo juntos por ahí, ¿no? De recordar o de, bueno, ¿qué te falta en la mochi? Te ayudo, a ver, miremos, tenemos la cartuchera, tenemos el cuaderno, tenemos, ¿no? Y ese trabajo tiene que estar también. Claro. Entonces, bueno, hay ahí también como mucha diversidad de las experiencias de las familias. Y a veces pasa mucho eso, ¿no? Que por ahí es la escuela la que empieza a motivar esa autonomía. Y la verdad que es muy interesante porque por ahí son familias que, ay, no, pero yo todavía le limpio la cola cuando va al baño. Ay, pero yo todavía me pide que... ¿no? Pasa mucho. Y no por se eso dan es cuenta. Como que sí, muchas veces tiene que ver con eso, con no darse ese cuenta. chip ¿no? de, lo puede hacer, ¿no? Sí, sí. Como pensar que no va a poder. O el automático de, bueno, lo hago porque lo vengo haciendo. Así que ahí la escuela es fundamental en ese sentido. Sí, claro, obvio. Y bueno, y otro ejemplo así, dejo el último, que hablábamos también hace un rato, las mañanas caóticas, como digo yo. Bueno, creo que las tres acá que tenemos hijos, en hemos algún momento pasado de nuestras por vidas eso. hemos pasado por esos momentos caóticos. Pasamos, creo. Donde, sí, las he pasado, donde, bueno, a la mañana parece que es el fin del mundo, porque suena el despertador, cuando suena en horario, porque también nos quedamos dormidos, pero bueno, me refiero a esto de no se quieren levantar, cuesta que desayunen, se cae el desayuno cuando están desayunando porque están malhumorados con mucho sueño, entran muy temprano, hay un cambio también ahí, desde lo que es el nivel inicial a levantarse muy temprano para ir al colegio. Entonces, bueno, estas mañanas que generan en definitiva un estrés, niños
que uno los ve, llegan realmente estresados al colegio, mamá, papá, también todos estresados, ¿no? Sí. Pero uno ve que el niño llega mal. ¿Cómo podemos ayudar a los padres, digamos, a ordenar un poquito esto, ¿no? De una manera saludable, ¿cómo podemos mitigar un poco ese estrés? Yo creo que las únicas mañanas relajadas son esas que te muestran en Instagram, ¿viste? Que se levantan a las 5 menos cuarto y te las tienen a los nenes divinos. Se hacen el skincare las mamás antes de salir. ¿Quién hace eso, no? Como, bueno, no es muy realista. Y el desayuno preparado todo. Claro, bueno. Yo creo que, un poco del caos de la mañana es inevitable porque a nadie le gusta salir de la cama, menos en invierno. Bueno. Pero hay que encontrar una manera más artesanal de cada familia de que sea más amigable y llevadero, justamente porque también cómo llegan a la escuela condiciona un poco el resto de la jornada y sobre todo porque es horrible, ¿no? Como llegar a una actividad que es para ellos, que está pensada para ellos con ese nivel de estrés y... Claro. Entonces, a la medida que se pueda prevenir. Y cuando ya está llegando tarde, ya está llegando tarde. Y quizás, ¿no? Entonces también ahí, porque es como, como que no hay me entrego y no voy a seguir diciéndole, mirá lo tarde que estamos llegando, cuando ya, como no seguir sumándole estrés a esa situación que ya está, ya sucedió, el adulto responsable somos nosotros. No se pudo. Intentar al día siguiente que sea diferente, ¿no? Cada uno lo va armando, no sé, yo me acuerdo que a mí me vestían medio dormida, para hacérmelo más fácil. No es lo ideal, a nivel de autonomía no es lo ideal, pero la realidad es que a veces hay que ayudar un poco para que sea más amigable, despertar, no sé, con unos mimos, despertarlo con algo que le guste, ¿no? Como ir encontrándole la vuelta a que ese comienzo no sea tan... arrancarlos de la cama, ¿no? Claro, y a lo mejor también ajustar un poco los horarios, ¿no es Sí, cierto? Del acostarse. obvio, eso que no siempre. de un día para el otro, sino en el verano empezar a poner horarios diferentes como para que hoy nos haciendo más paulatino. acostamos, claro, sí, tenemos Que muy cueste corrido el menos, un horario, poquito. tratar de ir 15 minutos más temprano todos los días, acostarnos 15 minutos Claro, antes. como un hábito para que sea más llevadero. Para que se acomode el horario. Sí, es que también las rutinas se corren mucho todo el tiempo, porque la realidad es que a veces las familias trabajan hasta cada vez más tarde. Sí, es verdad. Entonces por ahí uno de los miembros de la familia termina de trabajar a las 8 y no podemos comer a las 8 si queremos comer en familia, ¿no? Entonces, es complejo porque es muy variable. Pero hay mucha exigencia también, porque la escuela tiene un horario que para todos es igual. Y hay que cumplirlo, claro, obvio. Caro, tenemos ahora una sección que es lo que nosotros llamamos las preguntas de la comunidad, ¿no? Y traemos un poco las voces de nuestra comunidad, que en Active es muy grande, ¿sí? Porque son muchas las escuelas, son muchos los docentes y son muchas las familias que nos acompañan y que también confían en este recorrido que nosotros hacemos en construir juntos el desarrollo integral de los chicos, porque no es la escuela sola, no es la familia sola, y entonces en esto es pensar juntos cómo acompañarlos mejor y cómo también acompañar a las familias en estos tips y en estas herramientas que compartimos. Y creo que en algunas de las preguntas las respuestas están en tus libros, en algunos casos. Lo que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, la primera que tenemos que nos llegó es: ¿qué necesita escuchar un niño que está por comenzar primer grado? Wow. Sí, claramente lo que está ¿No? en este libro. Estamos en el libro que ahí los va a ayudar a que sea más sencillo. Sí. Acá en el libro hay varias partes donde los chicos manifiestan, ¿no? Lo que sienten cuando les hablan del cambio de escuela, ¿no? Que aparecen ganas de empezar y a la vez también aparece miedo de empezar la escuela. Y siempre trabajo mucho yo en los cuentos esto del recorrido, ¿no? De poder hacerles un acercamiento a cómo va a ser esa escuela, ir a conocerla, contarles nosotros también, cómo fue cuando nosotros pasamos a primer grado, que tenemos esa experiencia propia, ¿no? Hay una escena acá que les muestran fotos de cuando las mamás, las abuelas iban a la escuela. Esto también acá se pregunta cómo será la escuela, ¿no? Esto de por ahí también
hablar de que los vínculos pueden continuarse, ¿no? De que nos seguimos encontrando con esos amiguitos cercanos que eran valiosos del jardín, que no todos por ahí vamos a ir a la misma escuela, pero que hay vínculos que se sostienen. Porque suele suceder que extrañen a su docente, pero sobre todo también a compañeros, ¿no? La importancia de mantener esos vínculos que también se pueden hacer. La fantasía, ¿no? Claro, de bueno, se termina todo. Porque aparte hay como mucho, la despedida, le digo yo, ¿no? Mucho evento de cierre, Verdad, y eso también genera mucha ansiedad. Claro, porque se termina. ¿Qué pasa? Es mucho todo, ¿no? El buzo o la remerita que les dan de cierre de jardín y después la reunión del cole de entrega de diploma y después la reunión que hace la familia afuera y después otra reunión para otra cosa porque siempre el acto de fin o algo. Y bueno, hay una sensación de, esto es un abismo, ¿no? Entonces, bueno, esto, que los vamos a acompañar, que es un proceso y que se sigue, no es algo que termina para siempre y empieza otra cosa que no tiene continuidad. Otra pregunta es, desde tu mirada profesional, ¿no? ¿Cómo definirías una transición exitosa? ¿Cuáles son aquellos elementos que decís, bueno, esto sí o sí tiene que suceder? Resumidamente, obviamente, para que sea exitosa, ¿no? Que un poco fue lo que estuvimos hablando. Sí. Bueno, no me gusta la palabra éxito. Bien, vamos a cambiarla. Claro, saludable, una buena porque transición. Éxito es como si no hubiera nada difícil, ¿no? Y a veces, se llega a construir ese camino de, de logro, ¿no? De algo que es a la medida, pero no sin dificultades. Una transición segura, ¿no? Sí, Para que se sienta... Yo creo que, varias de las cosas que dijimos, ¿no? La capacidad de ver un poco qué cole le viene bien a mi hijo, que a veces no es tan fácil. No. Y que a veces el cole que uno quiere no es el que le vendría bien a nuestro hijo o nuestra hija. Y eso a veces requiere como un asesoramiento, una reflexión, ¿no? Entonces, poder también eso... darse el tiempo de probar, porque a veces puede pasar que elijamos un cole que no era el que le hacía bien, el que nos venía bien como familia y tener esa flexibilidad de poder reevaluar, ¿no? Pero una vez elegido esto, esta capacidad de anticiparles, de que puedan ser parte de todo el proceso, de ver cómo es el lugar, de elegir en la medida de posible lo que se pueda, ¿no? La cartuchera, la mochila, cómo me voy a peinar ese día, ¿no? Como que haya algo de la elección, porque si no es todo me llevan, me hacen, me ponen y allá llego, ¿no? Y va a suceder algo conmigo y al final es como eso que va a suceder y estoy inmerso. Soy protagonista, pero no. Tal cual. Elige mamá, papá. Exactamente. Sí. Padres. Y también armar, cuando hay mucho apego con el nivel inicial, también esta continuidad que se puede dar, ¿no? Que esa maestra va a seguir estando en ese cole, que se la puede ir a visitar, que se puede pasar. O sea, yo me acuerdo cuando cambió mi hija, era muy cerca el cole de la primaria y pasábamos por la puerta y hubo un tiempo que quería entrar a saludar. Entremos a saludar, no pasa nada, podemos volver a entrar a saludar. Y esto que hablábamos de la exigencia, ¿no? Como esto, pásala lindo en el cole, como hacé la tarea, portate bien, quédate Todas sentado. Recomendaciones, digamos, de... Que tengas un lindo día y después ver, ¿no? Como acompañarse de dificultades. Y, por ejemplo, si pudieras darle un consejo a una familia que está por atravesar esta transición bien concreta, ¿cuál sería? Creo que un poco lo dijiste, ¿no? Que respetara un poco, que vea cuál es el colegio para su hijo, que respete un poco los tiempos. Y laburar la propia ansiedad, capaz, ¿no? Si me decís algo concreto para los adultos. Claro, porque eso es importante también, ¿no? La ansiedad propia como padres, Sí. cómo gestionar esa ansiedad o esos miedos que a veces son mayores a los que los tienen los niños, ¿no? Y que nos permita disfrutar también. ¿Cómo Porque a veces gestionarlo? vamos tan acelerados, ¿no? Me encantó lo que dijiste, ¿no? Como el cierre del ciclo, nivel ¿no? inicial a veces es algo Todo tan un grande que termina acontecimiento. generando mucha ansiedad y no es verdad. permite quizás disfrutar lo que viene con un nivel de calma que esté a la altura de la situación, ¿no? Porque Sí. a veces hay mucho show off en todas estas cuestiones, que esto es una opinión personal, ¿no? Pero que sobredimensiona un poco Sí. la situación y que pone en un lugar algo que tiene que ver con el cierre de una etapa súper linda para comenzar otra que también va a ser muy linda, pero que también hay que respetar el cuidado por ese proceso.
Entonces, en esto, no sé cómo lo ves, Caro, pero me parece como también hacer doble clic sobre estas cuestiones, ¿no? Con las familias. Y un montón de esto que decís, como de show o de puesta en escena de un montón de cosas que no tienen que ver con el deseo de los niños. Exacto. O sea, La que, gran fiesta, porque no se les pregunta. Sí, totalmente. O sea, ¿cómo quieren Sí, que hagamos? es del adulto, ¿Qué les no, gustaría? ¿Quieren una remera o no quieren? ¿Por quieren qué hay la que mega tener una fiesta en el remera? salón para... Claro, Exacto. como Sí. bueno. ¿Qué pasa si la remera la pintamos nosotros y hacemos Claro, algo que nos para- represente? Más Hay muchas- simbólico. Sí, o sea, sí. hacemos un picnic en un parque. O si el jardín nos abre las puertas y hacemos una merienda a toda la familia juntas, ¿no? Como, bueno, hay mucho de eso que sí es muy impuesto y bueno, y genera, ¿no? También esa ansiedad porque ven lo importante que es para nosotros los adultos, ¿no? Porque son ellos los que nos están Totalmente. pidiendo. Igual. Es mucho a veces. Caro, bueno, y uno de los pilares de nuestro modelo pedagógico es que el bienestar precede al aprendizaje, ¿no? Entonces, un poco la pregunta iría en ese sentido, ¿no? ¿Por qué pensás que aquel niño que se siente seguro emocionalmente es un niño que sin lugar a dudas aprende mejor? Bueno, a nivel desarrollo es fundamental, ¿no? Porque, a ver, nos olvidamos muchas veces que la escuela y que los docentes y las docentes son lugares de apego también, Sí, son figuras sí, de apego. Totalmente. Entonces, bueno, es importante que el apego sea lo más seguro que se pueda, porque justamente eso va a predisponer a que baje la alerta de un niño, a que pueda disfrutar de lo que está haciendo en el presente, estar enfocado en lo que está pasando en el momento y no ansioso, preocupándose por lo que viene, porque lo que viene asusta, porque lo que viene exige, porque lo que viene es reto, claro. Sí, porque cambia todo el tiempo y no sé, entonces es fundamental. Sí, un niño que se siente seguro, no solo con los docentes, sino en el grupo, ¿no? Esto que ustedes me contaban que han estado trabajando también la temática de, bueno, de la convivencia escolar, del acoso entre pares, bueno, todo eso también forma parte, ¿no? Si tengo miedo o inseguridad porque me dicen cosas feas mis compañeros o porque no me siento parte del grupo, más allá de que mi docente sea alguien que me dé seguridad, tampoco voy a aprender de la misma manera. Y lo importante también es el sentido de pertenencia a ese grupo, ¿no? Que también se va incorporando de a poco, tampoco es de un día para el otro. Sí. Bueno, Caro, y ahora viene la pregunta de cierre final que vamos a llevarte a vos, que es, en Modo Active siempre cerramos con una misma pregunta para todos nuestros invitados y especialistas que pasan por este espacio. Y pensando en el impacto que tiene nuestro paso por la escuela, digo porque todos los estudiantes, como papás nosotros y los docentes, todos tuvimos un paso por la escuela. ¿Recordás algún momento, una clase, una materia, un docente que haya dejado una huella en tu vida? Wow, un montón. Bueno, para empezar estudié psicología por mi profesora de la secundaria, que para mí fue como, me voló la cabeza esa materia, me encantó. Era una docente además como muy atenta al grupo, a la individualidad de cada alumno. Era una docente que si te veía mal, che, tenés cara rara hoy, ¿no? Como que podías hablar con ella. Entonces sí, eso fue muy importante para mí. Y después sí también experiencias como, bueno, acompañante terapéutica en escuelas, ¿no? De ver por ahí realmente cuando algo no funcionaba, cuando había niños que tenían una discapacidad o una dificultad para aprender, cómo cambiaban cosas tan chiquitas, ¿no? Que pequeños gestos del adulto les pueden dar un lugar de valor propio, de seguridad, de autonomía, y cambia también la mirada del grupo hacia esos niños, ¿no? Entonces, bueno, esas experiencias también las recuerdo con mucho cariño. Muy bueno. Y fuertes también, ¿no? Sí, porque son las que nos totalmente. construyen y también nos llevan a lo profesional después y tienen impacto en todo lo que hacemos. Totalmente. Yo lo creo. Bueno, Caro, muchísimas gracias por este encuentro. La verdad que nos llevamos mucho. Creo que brindamos muchas herramientas, brindaste para las familias, para los docentes también, que es tan importante. Y sobre todo esto, ¿no? De regalarnos el poder entender cómo acompañar de una mejor manera a estos niños, a nuestros estudiantes y a nuestros hijos, para que realmente esta transición
no vamos a decir exitosa, sea lo más saludable, alegre y placentera posible. Gracias. Y no sé dónde podemos encontrarte en redes. Te podemos seguir, Caro. Ahí tenemos tus publicaciones y tus demás. cuentos. Pero si querés contarnos un poquito. Los libros los pueden encontrar en cualquier editorial. Vamos a mostrarlos por acá. Estos son los que hablan de la escuela, pero después es una colección. Perfecto. Acá se puede ver. Es una colección que habla de distintas cuestiones afectivas y de vínculos. Mis redes son @carolinamora.psicóloga. Y bueno, mi página web, que es carolinamorapsicóloga.com. Ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias, Caro. Un lujo. Gracias. Y nada, te has sumado a este espacio Modo Active y se va a compartir con muchos docentes, familias que van a poder capitalizar este encuentro. Gracias, Buenísimo. Caro. Gracias, Muchas Caro. gracias. Un placer. Y a ustedes que nos escucharon, bueno, muchísimas gracias. Escuchamos comentarios, sugerencias, así como temas que les parezcan importantes, que podamos trabajar y que podamos abordar en Modo Active. Pueden encontrarnos en @activelearning.ar y también pueden encontrarnos en Active Learning LinkedIn. Hasta el próximo encuentro. Gracias.